propio, desde donde promueve, difunde y comparte la salud autogestiva. Da cursos, talleres, jornadas y acompaña procesos con plantas medicinales. Todas sus propuestas tienen el objetivo de compartir herramientas prácticas y cotidianas que faciliten el proceso de salud en la vida de las personas. Ella es la licenciada Susana Elizabeth y nos va a presentar la ponencia Medicinas autogestivas, una integración de saberes ancestrales y contemporáneos. Les recordamos que estamos grabando las sesiones y, licenciada, nada más 5 minutos antes vamos a hacer un pequeño corte para las preguntas. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha. Adelante, sí la escuchamos. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, ya tenemos la presentación en la pantalla. Bueno, mi nombre es Susana. Muy bien, gracias. Soy licenciada en Trabajo Social, no me dedico al ámbito institucional, que es uno de los espacios más reconocidos. Me dedico a la autogestión, desde donde como facilito herramientas para acceder a la salud de manera autogestiva. Y un poco sobre eso es lo que quiero compartirles en esta tarde. En primera instancia, sí, como quiero hablar un poco sobre el concepto de pongo el ojo de manera especial a la hora de traer y a la hora de compartir gran parte de mis estrategias y de mis herramientas. Mi proyecto autogestivo consiste específicamente en acompañar procesos de salud y de recuperación de la salud con protocolos con plantas medicinales, con protocolos nativos y algunos protocolos también contemporáneos, y a la vez que facilito talleres y cursos de fitoterapia, de medicina natural y de algunas otras estrategias. Entonces, como les decía, la que van a referir también desde dónde nos paramos o qué estamos diciendo cuando nombramos a nuestra salud. En primera instancia, siempre hablo del cuerpo como una construcción social e histórica, ¿sí? Hay que tener en claro siempre que lo que nosotros y nosotras nos relacionamos, en qué espacios y tiempos le damos a nuestro cuerpo y pensamos en él, tiene mucho que ver con todo el proceso que nuestro cuerpo va transcurriendo. O sea, no somos resultados de una generación espontánea, nuestro cuerpo tiene una larga historia, tiene una memoria cultural, y justamente esta memoria cultural es lo que abre las puertas del análisis en nuestro devenir actual y también en la relación del cuerpo en nuestra vida cotidiana. Somos una construcción constante de pensamientos, de ideas, de manifestaciones materiales, y esta manifestación o esta construcción va a acudir a la revisión constante, ¿sí? Porque justamente nuestros conceptos de cuerpo están asociados mayormente a una concepción del cuerpo dualista y a una concepción del cuerpo religiosa. Cuando hablamos de la concepción del cuerpo dualista, ¿sí? Estamos trayendo justamente este pensamiento dual que categoriza o clasifica todo en bueno y en malo, en positivo y fuera.
Entonces, este pensamiento dual asociado al cuerpo también nos va a decir que hay algo en nuestro cuerpo que es bueno y que hay algo en nuestro cuerpo que es relacionados a la religión, que por mucho tiempo, ¿sí?, se presentó el concepto de cuerpo como un espacio o como un receptáculo del alma, y que bueno, de luminoso o de bello estaba asociado al espíritu y al alma. Y el cuerpo era solamente una vía por el cual se podía acceder. Después, ¿sí?, si seguimos como avanzando un poco en otros pensamientos o en otras corrientes relacionadas a los conceptos y que influyen en nuestra manera de entender el cuerpo, podemos pensar también en el positivismo, ¿sí?, donde ahí el cuerpo aparece como un fenómeno donde podemos observar lo que es susceptible, lo que es verificable, lo que se puede cuantificar, lo que se puede medir, lo que se puede predecir, y a la vez, o el fin de esta lógica positivista, es lo que se puede controlar. También en nuestras concepciones de cuerpo en los territorios latinoamericanos está bastante marcado todo el proceso de colonización. Cómo eso influye a la hora de nombrar nuestros cuerpos. Entonces, la historia, los contextos, los cambios sociales, culturales, van a ir marcando las representaciones sociales que hay en torno al cuerpo, a su valor, a sus usos, a las prácticas y a todas las relaciones que se dan alrededor de él. El cuerpo es una construcción simbólica, no es una realidad en sí misma, no es un dato que es indiscutible, no es algo que está cerrado, que está acabado, es una construcción social. No tiene nada que ver el concepto de cuerpo, cómo podemos nombrar hoy a nuestro cuerpo en este momento, diciembre del 2020, a cómo lo nombraban en el siglo V o en la Edad Media. El cuerpo está muy relacionado con la concepción de persona, y esta concepción de persona es muy diferente en cada momento histórico y también en cada cultura, porque responden justamente a las visiones del mundo, y cada una de estas visiones del mundo son muy particulares. Hay algunas sociedades comunitarias, sobre todo en nuestros pueblos nativos, que es desde donde yo tomo gran parte de la teoría que comparto, no se distingue entre la persona y el cuerpo. Son un todo donde no se confunde o no se diferencia el cosmos, la naturaleza, la comunidad. Hay una suerte de indiferenciación. Entonces, si pensamos el cuerpo con todas estas miradas, ¿sí?, la idea es, o mi propuesta es, pensar el cuerpo no como algo separado o como algo dual, sino pensarlo en una unidad. Y en esta unidad también vamos a pensar que los órganos están relacionados con emociones que se relacionan. Estas emociones y estos órganos, el cuerpo existe en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Las emociones afectan al cuerpo, ¿sí?, son orgánicas y viceversa. Como los órganos se ven afectados por las emociones. Para entender esta dinámica, yo suelo utilizar el concepto de microcosmos y de macrocosmos para entender que todas las relaciones que se exteriorizan o que podemos observar en la naturaleza entre los elementos como el agua, el fuego, la tierra, el aire, también se hacen presentes en nuestro cuerpo interno. Y en este reconocimiento es que podemos hacernos conscientes de cómo las emociones se manifiestan en todos nuestros cuerpos, y esto a la vez va a repercutir en nuestra concepción de salud y en nuestra concepción de enfermedad. Un poco hablar sobre el concepto de cuerpo para mí es sumamente importante, porque justamente esto define de alguna manera lo que yo voy a entender después o qué es lo que voy a buscar cuando estoy buscando un proceso de salud, ¿sí? Para mí el uso o la relación con las plantas medicinales está directamente relacionado a mi concepción, mi cuerpo y lo que yo entiendo por salud, ¿sí?
Como les dije, este concepto de macrocosmos y de microcosmos nos ayuda a pensar que estamos hechos también por diferentes cuerpos. En este sentido, a mí me gusta denominar analítica, ¿sí? Como tenemos el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo ambiental o lo relacional, lo social. Todo esto, de todos estos cuerpos o de la relación o de cómo me relaciono con cada uno de ellos, es que va a depender, o esto va a definir de alguna manera, va a presentarse como una expresión de todo, de que hay algo en alguno de estos planos de mi cuerpo que no anda del todo bien. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de salud, no estamos hablando en ninguna instancia de ausencia de enfermedad. ¿Sí? Estamos hablando de como que están en estado armónicos del estado de mis relaciones, de mi alimentación, de lo que sucede en mi ambiente, en mi contexto. Como la salud va a tener en cuenta todas esas facetas, o lo que yo suelo utilizar el concepto de categorías analíticas, porque en el cuerpo no está separado, no podemos identificar dónde se aloja una emoción, o quizás sí los órganos y sus funciones, la parte más física o la parte observable, pero todo lo otro también hace a nuestro cuerpo. Las emociones, como dije, las relaciones, el contexto, el espacio donde vivimos, los climas, todo eso, todos esos aspectos van a tener relación con nuestro estado de salud. Y cuando hay algún plano o alguna de estas facetas de nuestro cuerpo que se encuentra en desequilibrio, es cuando se manifiesta de alguna manera el síntoma o la enfermedad. Y el síntoma se hace presente como una expresión visible de un proceso que quizás es un poco invisible o que no podemos darle un espacio suficiente. Entonces, esta señal o esta interrupción que hace el síntoma o la enfermedad pretende de alguna manera interrumpir nuestro proceder habitual para avisarnos que hay algo en alguno de los planos de nuestro cuerpo que no está del todo bien y nos obliga a hacer una indagación o en alguno de nuestros planos de nuestro cuerpo. La primera reacción que solemos tener todas las personas cuando aparece un síntoma o una enfermedad tiene que ver justamente con querer suprimirlo. Me duele la cabeza, quiero tomar un analgésico para que se me vaya el dolor de cara, a los síntomas o a las enfermedades como una posibilidad, como una maestra o como un proceso de aprendizaje. En la medida que podemos ver a la salud como un proceso de salud y de enfermedad, porque los cuerpos completamente sanos solamente existen en los libros de anatomía, ¿sí? En la realidad es que todas las personas tenemos síntomas o enfermedades con las que convivimos de alguna manera y que vienen a enseñarnos cosas y que nos traen muchos aprendizajes. Entonces, si quiero descubrir qué es lo que este síntoma me está trayendo, necesitamos no suprimirlo, sino que justamente darlo espacio. Acá es como la enfermedad va a aparecer o va a presentarse para indicar que la persona en algún plano o en algún ámbito de su conciencia deja como el orden o deja la armonía o la pérdida de este equilibrio interno donde tenemos conciencia de todos estos planos de lo que somos, hay algo de eso que desaparece. Entonces, cuando el síntoma se presenta, irrumpe en nuestra vida cotidiana y nos va a obligar de alguna manera a estar pendientes. Son conceptos que van a referir a todo nuestro cuerpo y no a órganos o partes del cuerpo. No es que
mi hígado está intoxicado o mi cabeza tiene un dolor. Cuando hay un órgano que está afectado, todo mi ser está afectado por ese síntoma que está pidiendo un poco de atención. Entonces, siguiendo estas líneas de cómo la salud, ¿sí?, está pensada no como ausencia de síntomas, con esta relación de cuerpo, salud y persona, de los procesos de salud y enfermedad, de cómo escuchando podemos como empezar a entender qué es lo que nos sucede. También en este proceso de salud y enfermedad es súper importante dejar de sentirnos pacientes, sino como poder como acceder a alguna información de cómo generar la salud, ¿sí?, de cómo generar estrategias de autocuidado para que la salud sea algo que yo misma o que yo mismo gestione y que los suprimidos o sean aquietados, sino este proceso de ir descubriendo cuál es la información que estos síntomas están trayendo. De trabajo autogestivo tiene que ver con integrar varias herramientas y varias líneas, desde el trabajo social y de mis saberes o de mi experiencia en campo en el ámbito de la salud mental. Posteriormente, me fui formando en diferentes estrategias de medicinas autogestivas, que es como a mí me gusta llamarlo, pero mayormente mi formación como posterior al trabajo social es la fitoterapia. Yo utilizo el término fitoterapia, medicina natural, medicinas autogestivas, medicinas nativas, ¿sí? Como cuando hablo de medicina natural, quiero referir siempre a los saberes, a las estrategias, a diferentes elementos que no siempre pueden ser plantas, que facilitan por un lado el autoconocimiento y por otro lado facilitan el proceso de salud y de sanación. La medicina natural es una rama de la medicina que utiliza remedios naturales para conseguir la curación, la prevención o la mejora de la salud general del organismo. Y dentro de ello vamos a considerar el estilo de vida, la alimentación que tienen las personas, algunas terapias complementarias, las plantas y diferentes herramientas que puedan acercarnos o que puedan facilitarnos un estado de salud. Y la fitoterapia es una de esas ramas, que es la ciencia y que se ocupa de estudiar a las plantas medicinales. Algunos autores diferencian la fitoterapia de la fitomedicina, que es otro concepto, o también podríamos pensar en herbolaria, que es otro término conocido, o medicina de las plantas. Dicen que en cosas medicinales, pero fundamentadas con el uso de ciencia, ¿sí? Pero ya sea que sea fitoterapia, fitomedicina o herbolaria, en la medicina de las plantas, por un lado tiene que ver con la recuperación de los saberes y los conocimientos ancestrales de los diferentes pueblos de Latinoamérica, y por otro lado todos los aportes que hoy en día la ciencia nos comparte y nos trae. Esta síntesis o esta integración es lo que yo denomino medicinas autogestivas. Y en autogestivas o en autogestión estoy haciendo referencia justamente a la capacidad de gestionar las cosas de manera autónoma. Y al traer este concepto de medicinas autogestivas, justamente busco que la salud y las herramientas para generarlas estén al alcance de nuestra mano, porque generalmente lo que nos sana, lo que nos equilibra, está en la naturaleza, está en la tierra, está en cada persona. Como generando ese espacio podemos acceder a ellas. Un concepto bastante importante para
mí en la medicina de las plantas es que la medicina de las plantas es una medicina relacional. Esto viene de la línea de los saberes ancestrales de nuestros pueblos y me parece sumamente importante porque también refiere a nuestro concepto de persona y a nuestra tierra, ¿sí? Como las plantas, los animales. Las medicinas que están presentes en nuestra tierra existen desde muchísimo tiempo antes que la evidencia científica y moderna apareciera. Entonces, el vínculo que nosotras, las personas, podemos hacer con las plantas, un poco el orden de lo racional. Yo no conozco todas las plantas, trabajo con un grupo bastante amplio que fui estudiando a lo largo del tiempo, pero también no es algo a lo que aspiro, ¿sí? Hay alguna semilla, cuando es semilla, tiene en sí toda la potencia de la vida y tiene una especie de destino guardado en esa semilla. Es como si supiera cuál va a ser su misión cuando crece o se transforma en una planta. Entonces, cuando yo digo y hablo de la medicina de las plantas como una medicina relacional, estoy como teniendo presente o trayendo que las plantas también son un ser como lo somos las personas. Y podríamos decir que son un ser social en tantos que se relacionan o que podemos generar un vínculo y una relación con ellas. Por eso es una medicina en relación. Todos nuestros pueblos se vinculaban con el espíritu que tenía la planta. Entonces, tener presente que una planta no es solamente una cosa a la que yo voy, corto y me hago una infusión y hago un tratamiento, sino que es un ser con quien yo puedo relacionarme, genera todo un espacio de aprendizaje y de salud muy diferente que si yo solamente sigo una dinámica bastante mercantilista y capitalista de ir y comprarme medio kilo de una hierba y tomarla por 3 meses. Algo bastante práctico, porque también me suelen preguntar bastante sobre esto de cómo se genera un vínculo con las plantas. Uno se puede vincular con las plantas como se vincula con las personas, con tiempo y con presencia. Sobre todo antes de recolectarlas o antes de juntar plantas en un espacio, tener en cuenta que, o tener esta conciencia de que son un ser. Entonces antes de cosechar, pedir permiso, hacer un corte como muy preciso, que sea rápido, sin dudar, agradecer a la tierra la medicina que nos está dando. Esto también nos hace como volver a poner el ojo de que no somos el centro de la creación, sino que convivimos con otros seres y que podemos tener una mirada un poco más integral de todo lo que nos rodea. Invito generalmente a las tomas de las plantas o si nos preguntamos por qué tomar plantas o por qué la medicina de las plantas es una medicina efectiva, ¿sí? O también es una medicina científicamente comprobable. Ninguna persona que haga un proceso con plantas o que se cure con plantas queda de la misma manera o no se transforma. Entonces, cuando nos preguntamos por qué tomar plantas, la clorofila que tienen las plantas y la hemoglobina que tiene nuestra sangre tienen estructuras idénticas, lo que hace que nuestro cuerpo lea, codifique y aprenda el lenguaje que tienen las plantas. Las plantas son seres que tienen millones de años de evolución y de adaptación a los organismos, oxígenos y nutrientes que son importantísimos. Como la historia de la humanidad es un poco la historia de las personas vinculándose con las plantas, como comiendo o tomando, y también hay una coevolución en nuestras trayectorias. En gran parte por esto entiendo que las plantas son nuestra verdadera medicina. También hace bastante tiempo, cuando la industria farmacéutica tuvo sus inicios, gran parte de los fármacos era un proceso en donde se aislaban los principios activos que tenían las plantas y desde esas moléculas aisladas se creaban los fármacos. Actualmente esto no sucede, la mayoría de los fármacos son todas sintéticas, pero
pero las plantas siguen teniendo todos esos principios activos que son los que generan un efecto terapéutico en nuestro cuerpo. Y de algunos fármacos que se siguen aislando, sus principios, aún así es importante reconocer que gran parte de las plantas, ¿sí? O una gran cantidad de ellas, no se pueden aislar sus principios activos porque sus acciones terapéuticas se deben justamente a la sinergia que tienen todos esa combinación de principios. O sea, no hay una relación entre un principio activo y el bienestar o el efecto terapéutico, sino que se debe a la combinación de varios principios que tiene la planta que la ciencia no puede determinar cuáles son. Entonces ahí es un poco como para cerrar esta idea de la evolución o de los años de evolución que tienen las plantas en nuestros procesos de salud, que siguen siendo, en muchas cosas le siguen ganando a la ciencia, como que no se pueden separar gran parte de sus moléculas para determinar en algunos casos, sus funciones terapéuticas. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces voy solamente a leer unas preguntas. Nos ayuda a contestarlas, por favor. Y ya posteriormente, diríamos de favor, le enviamos las restantes por Facebook para que se puedan contestar y no haya las dudas se reciclen, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntan cómo se puede lograr un equilibrio entre emociones, salud y cuerpo. Hay varias preguntas sobre el equilibrio. ¿Nos pudiera comentar algo al respecto, por favor? Hay diferentes técnicas, terapias, herramientas, estrategias para poder, en primera instancia, aprender a reaccionar, como decir, si estoy enojada, y ver qué es lo que me genera un enojo. Eso me parece como fundamental en cualquier proceso, como vital y de autoconocimiento, como la negación de una emoción puede generar una gran cantidad de síntomas. Yo recomiendo bastante leer la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china para entender así a grandes rasgos cómo para los chinos una emoción es tan importante como un órgano. Entonces, la negación, por ejemplo, del enojo o enojarse de manera tan frecuente generan una intoxicación al hígado bastante amplia. Y el hígado se encarga de muchísimas funciones en el organismo. Entonces, como la primera instancia para un equilibrio es registrar y reconocer todas las facetas que están en nuestra vida, y que la salud no es ausencia de síntomas, sino un proceso de aprendizaje donde también nos vamos descubriendo. Claro, es una integración. Pues muchísimas gracias. Entonces, le hacemos envío de las preguntas y posteriormente nuestros escuchas podrán ver sus respuestas también ahí publicadas. Muchas gracias, maestra. Gracias.